Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Pleya de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de magia misteriosa. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 24. La angustia del cuervo. Nuestra atención estaba actualmente en la mansión Blight. Se escucha el sonido de una tos fuerte. Dentro de la habitación de los gemelos vemos a Edric y Emira, ambos muy rojos, respirando con dificultad y temblando. En este momento, Edric tenía un termómetro en la boca mientras que al mismo tiempo se escuchaba un ruido de enfriamiento. Era Amity, con guantes y una máscara que cubría su boca. Acababa de terminar de exprimir un trapo frío colocándolo suavemente sobre la frente de Emira. Luego se giró hacia su hermano para sacarlo. 180, tu temperatura sigue subiendo, eso no es bueno. Rápidamente se apresuró a ir al balde que tenía en el suelo, sacó otro trapo y lo enfrió. Sé que es duro, pero estará bien. Dijo Amity para tranquilizar a sus hermanos enfermos mientras colocaba el trapo en la cabeza de Edric antes de salir. Suspiró y le pasó la máscara y los guantes a una abominación que los absorbió como un basurero viviente. Aunque sus hermanos mayores eran molestos y se pasaban de la raya, como la vez que estaban en la biblioteca, ella los quería y ellos también. Siempre que ella se enfermaba, ellos hacían lo posible por ayudarla y ahora ella estaba haciendo lo mismo. Sin embargo, las cosas no iban muy bien, llevaban así casi 3 días y sus fiebres no mostraban señales de bajar todavía. Lentamente se acercó a una puerta en particular dispuesta a agarrar la manija solo para detenerse al escuchar una voz familiar. Toda esta enfermedad, simplemente no tiene ningún sentido. Hizo una pausa, era la voz de su padre Alastor. Al oír esto y curiosa, la bruja de cabello verde apoyó la cabeza contra la puerta para escuchar la conversación que se estaba llevando a cabo ahora, escuchando la voz de su madre Odalia. ¿Qué dijo el jefe del aquelarre de sanación? Solo que traerá ayuda de los aquelarres de pociones, respondió su padre al otro lado. Nunca había visto algo así antes. ¿Cómo es que está perdido? Pagamos mucho dinero para traerlo aquí y no puede darnos una respuesta. Sé que es frustrante, pero tenemos que ser pacientes. ¿Cuánta más paciencia podemos tener? Al oír lo suficiente, Amity se escabulló silenciosamente del pasillo y utilizó una de las rutas secretas especiales que sus hermanos mayores habían creado para escabullirse de la casa. Una vez que salió, Amity siguió adelante a toda prisa antes de detenerse y mirar hacia su casa. Emira, Edric, no os preocupéis. Me aseguraré de que los dos mejoréis de alguna manera. Con esa promesa hecha, siguió corriendo. Y creo que conozco a alguien que puede ayudar. Después de correr un poco y detenerse ocasionalmente para recuperar el aliento, Amity finalmente llegó al pantano Glomuk. Afortunadamente, en el camino encontró uno de los barcos de Wilhelm y utilizó el remo que lo acompañaba para llegar a la casa de Saúl. Está bien, ya estoy aquí, ahora tengo que encontrar a Wilhelm. Se dirige a la puerta y toca. No obtiene respuesta, así que toca de nuevo, y luego una tercera vez. Wilhelm. ¿Estás aquí? ¿Por qué estás gritando? Amity miró hacia arriba y vio a Wilhelm sentado en una hamaca sosteniendo un libro. Estoy aquí arriba. ¿Qué haces ahí arriba? Preguntó la bruja confundida. La pelirroja se encogió de hombros como respuesta. Disfrutando de la paz mental y poniéndome al día con la lectura. ¿Y tú? Amity recuperó rápidamente la concentración en su objetivo. Wilhelm, ¿podemos hablar? Es una especie de emergencia. Wilhelm tarareó ante su pedido, hizo una pausa en su lectura, bajó la mirada y juntó ambas manos. Define emergencia. ¿De tipo ligero o de tipo pesado? Con un gruñido Amity dio su respuesta. Pesado. Oh, Dios mío. Con un gesto de la mano, descendió de su lugar y aterrizó frente a ella con expresión aburrida. ¿Qué hiciste esta vez? Ella se quedó un poco horrorizada al oír eso. ¿Qué? Nada. ¿Estás segura de eso? Él levantó una ceja mientras ella sabía a qué se refería, el incidente con Willow quemándole la mente por accidente. Amity gimió y puso los ojos en blanco. Sí. Lo juro. Está bien. Wilhelm tomó su respuesta y abrió la puerta indicándole que entrara. Hablemos. Se dirigieron a la sala de estar, donde él se sentó frente a ella mientras ella hacía lo mismo con él. El pelirrojo se aclaró la garganta. Está bien, Amity, claramente algo está pasando. Y no quiero sonar grosero, pero ¿qué diablos es? Eso fue todo, no hay vuelta atrás.
Amity se calmó un momento antes de responder. Sonegrik y Emira, están enfermos. ¿Enfermo? Wilhelm inclinó la cabeza confundido, lo que llamó la atención del brujo. ¿Qué tan enfermo exactamente? Porque, sin ofender a Amity, pero tu familia tiene muchas conexiones que pueden abordar eso. ¿Por qué vienes directamente a mí? Porque la jefa de la aquelarre de sanación vino hoy y escuché de la oficina de mis padres decir que está perdida. Ahora bien, esto llamó su atención y empezó a ponerse más serio, sentándose derecho. ¿En serio? ¿Ettie Cockburn está perdida? Es extremadamente raro oír eso. Pero si es tan grave que no sabe qué hacer, entonces no se puede tomar esto a la ligera. Lo sé, y por eso vine aquí, Wilhelm. No sabía a quién más recurrir. Y qué bien que lo hiciste al llamarme la atención sobre esto. Se incorporó de su asiento. Será mejor que consolémoslo con Saúl. ¿Está aquí? Preguntó Amity mientras se levantaban. Sí, está aquí, pero actualmente está en medio de algo. Ahora vemos a Saúl en una habitación donde estaba haciendo un chequeo a uno de sus muchos pacientes. Era un brujo anciano con su nieta. Acababa de terminar de hacer preguntas y examinar su historial médico. Ahora bien, como Saúl era fuerte, tenía que ser cuidadoso cada vez que le hacían un examen físico y debido al hecho de que sus manos eran más grandes que las de los demás. Primero palpa la frente del anciano y examina sus ojos con curiosidad. Está bien, abre la boca, ordenó el orco y miró dentro, notando un solo diente con una mancha negra. Ahí está el problema. Saúl toma una gota y se da un golpecito en el diente, lo que provoca una reacción del anciano. Muy bien, este es el trato. No te va a gustar esto, pero tienes una infección en el diente. Si no te la sacas, solo empeorará. ¿Qué? No. No. Señor, esto solo empeorará si no lo solucionamos. No le preocupa el dolor, dijo la bruja, inquieta mientras el anciano se tapaba la boca. Es su único diente, le preocupa cómo se verá. Señor, créame cuando le digo que he visto a los orcos de Filecis morir a causa del pobre viejín. Saúl siguió intentando persuadir al brujo mayor, pero este no se movió antes de notar que Wilhelm y Amity estaban allí de pie. Wilhelm, qué momento tan oportuno, pásame mis alicates de dientes. No. No. Saúl empujó a su paciente hacia la cama con sus grandes manos mientras comenzaba a soltar insultos que el orco ahogó mientras se volvía hacia la mujer que estaba con él. Mamá, voy a necesitar que sujetes a tu padre. Asintió y sujetó su brazo derecho mientras Wilhelm le pasaba las pinzas para dientes. Wilhelm su brazo izquierdo. El pelirrojo asintió mientras sujetaba al anciano negándose a abrir la boca, quien comenzó a llorar porque no quería que le sacaran la muela. Con un suspiro, se giró hacia el pelirrojo. Amity, ¿podrías ser tan amable de pellizcarle la nariz? Está bien, aunque estaba muy aprensiva por hacer esto, la cabeza de Menta cumplió con la solicitud pensando que sería una buena manera de ganarse el favor del orco. Observó a Saúl mientras hacía lo suyo, haciendo una mueca de dolor por lo doloroso que iba a ser. Justo ahí, Saúl movió lentamente su herramienta hacia el diente infectado agarrándolo y continuó ignorando las súplicas del brujo que estaba encima antes de sacarlo haciendo que el anciano gimiera dolorosamente. Allí vamos. Asintió mientras se bajaba del brujo y colocaba el diente en un frasco para desinfectarse las manos mientras el anciano lloraba. Odio preguntarte esto, pero ¿puedes pagarme por esto hoy? Que te jodan. El brujo mayor escupió mientras Saúl ponía los ojos en blanco mientras su paciente salía y seguía maldiciendo al orco que suspiró ya acostumbrado a recibir ese tipo de reacciones de los pacientes mientras su nieta se acercaba a él y le daba la cantidad de caracoles que se debía. Lo siento por mi abuelo. Muchas gracias, señor. Un placer, señora. Le pasa un frasco de vidrio. Aquí, por cuenta de la casa. Ella sonrió y agachó la cabeza antes de marcharse. Lo primero que hizo Saúl fue acercarse a un diario que catalogaba al paciente del día y, en el proceso, escribió algunas notas al margen. Sé que fue muy repentino cuando entraron, pero agradezco la ayuda, a los dos. No te preocupes por eso, respondió Wilhelm, mirando a Amity con una mirada suplicante. Además, Saúl, creo que tenemos un problema. Saúl miró por encima del hombro y siguió escribiendo. ¿Qué pasó? Son mi hermano y mi hermana quienes se han enfermado. Dame una descripción de sus síntomas. Saúl dejó de escribir y sacó un libro grande. ¿Hace cuánto tiempo que adquirieron estos síntomas? Hace apenas 2 días. Hace una semana estaban bien, pero empezaron a debilitarse un poco. ¿Tienen fatiga y pérdida del gusto? Sí, también tienen fiebre. ¿Hubo algo más inusual?
Amity empezó a contar lo que había visto. ¿Sus lenguas eran moradas? No, eran azules. Saúl hizo una pausa y siguió haciendo preguntas. ¿También toses fuerte? ¿Muy fuerte? Sí. Saúl se dio la vuelta y se arrodilló para mirar a Amity a los ojos. ¿Pasó algo allí la semana pasada? ¿Algo que puedas recordar? Había una niebla. Amity comenzó a recordar la semana pasada, mientras estaba leyendo afuera, una niebla salió de la nada y desde su ventana notó que sus hermanos corrían hacia adentro. Pero eso fue todo, nada más, pasó. Amity se dio cuenta y se quedó en silencio mientras el orco se levantaba con una expresión de preocupación estampada en su rostro. Entonces no se trata de una enfermedad común. Sus hermanos han sido afectados por un virus. ¿Un virus? Amity se sorprendió al escuchar esto mientras veían al orco revisar sus libros usando magia para pasar las páginas tratando de buscar algo. Esto fue deliberado. Alguien más le infligió esto a tus hermanos. No sería una gran sorpresa que tu familia se haya ganado enemigos y esta sea su manera de vengarse. Su corazón se desplomó ante esta terrible noticia. ¿Alguien les hizo esto, a propósito? Se acercó a la ventana asimilando toda esta información. Sabía que su madre había traicionado a mucha gente en la isla, pero que, para vengarse, irían en contra de sus hijos. Aquellos que no tenían nada que ver con su negocio y que en realidad no querían tenerlo. Era una píldora difícil de tragar, y su miedo empeoraba a cada segundo antes de darse la vuelta. ¿Me ayudarías? ¿Por favor? Con una sonrisa amable, el orco colocó una de sus grandes manos sobre su hombro. Por supuesto. Hizo un círculo con el hechizo e hizo que el libro flotara hacia él. He visto esto antes. Se puede tratar, pero solo hay un lugar que conozco donde podemos encontrar el ingrediente para ayudar a hacer un remedio para esto. Es una raíz especial que crece en el Valle Podrido. Saúl se puso de pie y silbó mientras su sapo palismán saltaba hacia él antes de convertirse en un bastón. Tenemos que irnos ahora. Cuanto antes, mejor. Una vez que regresemos, puedo conseguir algo. Wilhelm asintió antes de silbar justo en el momento indicado. Se escuchó a Cole crujir afuera. Cuando salieron, Wilhelm agarró su silla de montar. Ahora cambiamos para ver a los tres volando por el aire. Saúl era el bastón. Justo a su lado, Wilhelm montó a Cole, el azote llameante voló sin apenas problemas, incluso mientras estaba leyendo el mismo libro que había leído antes en la hamaca. ¿En serio estás leyendo en un momento como este? ¿Mientras vuelas al mismo tiempo? Preguntó Amity sentada detrás de la pelirroja. Porque ya casi termino. Y no tengo que preocuparme mucho, Cole es más inteligente de lo que aparenta. El reptil en cuestión resopló ante ese comentario. Sabes que eso es un cumplido. Entonces, ¿qué es exactamente el Valle Podrido? Es una isla muy venenosa y peligrosa. Todo su ecosistema gira en torno a la descomposición, explicó Wilhelm mientras Amity tenía dificultades para asimilar lo que decía. ¿Qué? Lo sabrás cuando lo veas, respondió Saúl. Ahora mismo. Más adelante las nubes se despejaron y vimos una gran isla, y a su alrededor se podían distinguir grandes cuerpos esqueléticos, que iban desde cajas torácicas y médulas espinales hasta grandes y colosales cráneos de reptil, no tan grandes como el titán que formaba su hogar, pero más bien de la mitad del tamaño. Amity no pudo evitar quedarse asombrada al verlo. ¡Guau! Además, ten cuidado con el olor. Antes de que la bruja pudiera interrogar a Wilhelm, se atragantó y tosió. El hedor más repugnante golpeó sus fosas nasales como una pared de ladrillos. Nunca había olido algo tan desagradable en su vida. ¿Qué tos es eso? Huele como si algo hubiera muerto. No estás muy lejos de esa respuesta, comentó Wilhelm mientras aterrizaban. La pelirroja se bajó y la ayudó a bajar antes de silbar y hacer un movimiento, y Cole voló hacia algún lugar. Debido a lo mal que era el olor, a Amity le estaba costando adaptarse tan rápido que Wilhelm agarró uno de los paquetes y se lo pasó. Continúa tosiendo. ¿Qué es esto? Póntelo, respondió Wilhelm mientras sacaba algo que parecía un apicultor y un traje de protección, solo que el casco se parecía más a una máscara de gas. Sin discutir, Amity hizo lo que le dijeron. No está demasiado apretado, ¿verdad? Preguntó Wilhelm mientras ajustaba su máscara. No sabía qué talla tenía si eso es todo lo que nos quedaba. No, esto funcionará, respondió Amity mientras finalmente se ponía el traje. Wilhelm, ¿por qué tenemos que tener esto puesto? Porque el Valle Podrido está lleno de material dañino que puede dañar y envenenar el cuerpo. Especialmente a medida que te adentras más en él. Serías una idiota si no llevaras uno de estos.
Se acercó a ella y le hizo una pequeña inspección. Está bien, está todo listo. Saúl, ¿cómo quieres proceder con esto? El orco acababa de ajustarse los guantes en su traje. Probablemente sea mejor que nos separemos para cubrir más terreno. Conozco algunos lugares donde crece la raíz. Wilhelm, ¿recuerdas algunos de los otros lugares, verdad? Ha pasado un tiempo desde que volví aquí, pero creo que puedo manejarlo. Saúl asintió. Buena suerte a los dos. Win dijo que se apresuró a ir en otra dirección mientras Wilhelm iba en la otra. No queriendo quedarse atrás en un entorno muy desconocido, Amity alcanzó rápidamente a la pelirroja. Echó un vistazo a su alrededor con curiosidad, también buscaba árboles, pero todo lo que veía eran montones y montones de esqueletos y carne podrida que cubrían el suelo de la zona. ¿Por qué hay tantos cadáveres aquí? Porque es un cementerio enorme, donde muchas criaturas del inframundo vienen a morir. Cada uno salta desde una cornisa y aterriza sobre unos huesos que crujen con fuerza al impactar. Amity se estremeció un poco por el sonido que produjo seguir a su amiga. ¿Vienen aquí a morir? Amity estaba perpleja por lo que acababa de decirle y alzó una ceja confundida. ¿Por qué? Es una buena pregunta, sinceramente. Wilhelm se detuvo y señaló un árbol podrido que no tenía hojas, pero sí muchas ramas. Ven aquí. Ven. Los dos se acercaron al árbol. Se arrodilló y empezó a cavar. Espera, ¿pueden crecer plantas aquí? Sí. La mayoría no lo cree, pero sí, ciertos tipos de plantas pueden hacerlo, confirmó Wilhelm mientras dejaba de cavar. La naturaleza siempre puede estar llena de sorpresas. Y de decepciones, aquí no hay raíces. Sigamos avanzando. El dúo continuó siguiendo las huellas y, a medida que subían, comenzaron a notar que el charco de sangre se estaba haciendo más grande. Nos estamos acercando al lugar donde se lastimó. La sangre es un claro indicio. Se detuvieron, la razón era que había una cornisa, no demasiado alta pero tampoco demasiado baja, donde sería imposible. Wilhelm tarareó un poco y se le ocurrió una idea. Se arrodilló y juntó ambas manos. Te daré un empujón. Está bien. Amity retrocedió unos pasos antes de correr hacia adelante mientras el brujo la ayudaba a subir a la cornisa. Una vez allí, extendió la mano para que Wilhelm la agarrara y lo ayudara a subir. Uf, ¿cuánto pesas? No seas así, respondió Wilhelm con una sonrisa burlancia. Yo apenas peso tanto. Además, tú también podrías perder unos cuantos kilos. Pasó junto a ella ignorando su cara de enojo. Estoy bromeando, relájate. Vas a explotar si sigues poniendo esa cara. Ja, ja. Amity puso los ojos en blanco y siguió siguiéndolo hasta que llegaron a un claro y allí se dieron cuenta de que la zona era un desastre. Había fragmentos de huesos, trozos de carne, todo tirado en una dirección. ¿Pasó algo aquí? No, cualquier pelea que ocurrió aquí ocurrió ayer, respondió Wilhelm como si no fuera gran cosa y continuó. ¿Cómo sabes esto exactamente? Con solo mirar el suelo y el área, no ha sido tocado. Amity parpadeó sorprendida. ¿Podría saber todo eso con solo unas cuantas miradas? A este ritmo, estaba empezando a sorprenderse de su conocimiento de la vida silvestre y las habilidades naturales. Diablos, prácticamente debe saber más que cualquier libro que haya leído en la biblioteca o incluso posiblemente la versión de internet de la isla. Wilhelm hizo una pausa y se detuvo frente a una membrana vieja que formaba un círculo de hechizos que disparaba una bola de fuego que incineró el bloqueo. Vamos, uno de esos árboles debería venir, ajá. Se apresuró a ir hacia otro árbol podrido como antes, cavando alrededor del fondo antes de suspirar. No, otro lugar vacío. Le hizo un gesto para que continuara siguiéndolo por un camino antes de notar que había una cornisa y un camino. El brujo tarareó ante esto. Tengo una idea. Amity, ¿podrías subirte a mi espalda? La bruja lo miró para estar segura de haber escuchado bien. Solo lo intento yo, ¿de acuerdo? Bien. Amity saltó, envolvió sus piernas y brazos alrededor de su pecho e hizo una mueca de dolor. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado con las costillas. Lo siento. Tú lo pediste, replicó ella. Es cierto, respondió Wilhelm mientras hacía un gancho con la cuerda un par de veces antes de lanzarla al borde de la cornisa y clavarla en el hueso. Siempre podría ser peor. Espera, sus ojos se abrieron de par en par y tuvo un mal presentimiento cuando él volvió a levantarse. ¿Qué estás? No, Ella estaba gritando porque Wilhelm estaba corriendo hacia adelante y saltó de la cornisa. Su grito se hizo más fuerte cuando se balancearon de lado sobre una caída de 50 pies que le cerró los ojos.
Cuando Wilhelm llegó al otro lugar, ella todavía estaba gritando y él puso los ojos en blanco. Amity, Amity. Ella seguía gritando, suspirando y poniendo los ojos en blanco, y él la dejó caer al suelo. Naturalmente, entró en pánico, abrió los ojos y se calmó al ver que estaba en tierra firme y plana. Estamos bien. Ella gruñó irritada, se levantó y lo golpeó con ambos puños mientras él levantaba el brazo en defensa. Eso no fue gracioso. Wilhelm le permitió continuar y descargar su ira sobre él. Es comprensible, yo también tuve la misma reacción, dijo antes de soltar el anzuelo. Está bien, sigamos. ¿No crees que podrías haberme dado una advertencia o algo más? Y digamos que si lo hiciera, ¿lo harías o te acobardarías? Gruñó Amity con irritación mientras... Entonces, hay algo vivo aquí. Muchas criaturas en realidad, dijo Wilhelm mientras hacía un círculo de hechizos y una pequeña bola de fuego salía disparada, eliminando la membrana que bloqueaba su camino. La detuvo y señaló hacia adelante, haciéndole rápidamente un gesto para que se agachara. Hay una ahora mismo. Al frente vieron un reptil de escamas rojas con un cuerpo casi canino y brillantes ojos azules. Estaba arrastrando el cadáver de un dragón por el cuello haciendo uso de sus poderosas mandíbulas en el proceso. Razorfien, susurró Wilhelm. Puede que no puedan volar, pero son resistentes por derecho propio. Sus patas delanteras tienen garras extensibles que pueden atravesar la armadura más resistente y provocar hemorragias. Básicamente, es algo que no quieres molestar, resumió Amity cuando la bestia finalmente estuvo fuera de la vista. Sí, respondió Wilhelm haciendo un gesto. Muy bien, movámonos. En términos de la cadena alimentaria, aquí hay prácticamente todo a nuestra disposición. La mayor parte del tiempo. Wilhelm comenzó a arrastrarse debajo de una roca y Amity lo siguió. Ella se quedó atrapada, pero él la ayudó a salir de allí. ¿Cuántas veces has estado aquí? Perdí la noción, respondió Wilhelm antes de detenerse. La razón fue que se escuchó un ruido de gorgoteo bajo. Inmediatamente se puso alerta y derribó a Amity arrastrándola detrás de una gran calavera. Antes de que ella pudiera decir algo, Wilhelm puso un dedo frente a sus labios como una forma de decirle que se callara. Ella hizo lo que le dijeron y vio que algo entraba a la vista y la joven bruja hizo todo lo posible por no gritar ante la visión bastante grotesca que tenía ante ella. Era un dragón de cuerpo largo y esbelto que poseía varias características físicas únicas. Su cuerpo está cubierto de escamas plateadas, que están ocultas por el velo rojo carnoso que cubre la mayor parte de su cuerpo. Posee una llamativa mandíbula inferior doble, cada una con una hilera de colmillos extremadamente largos y afilados similares a los de un pez. Tiene dos manchas amarillas brillantes a los lados de su cabeza y dos pequeños ojos rojos. Sus dedos de los pies y las puntas de las alas están adornados con garras en forma de hoz. La bestia que estaba frente a ellos parecía estar explorando el área en busca de algo inusual antes de emitir un rugido aullante antes de continuar hacia adelante. El de cabeza roja se asomó para ver si el dragón sangriento se había ido, pero no fue así. Hasta que se sumergió en un agujero. Al ver esto, suspiró aliviado. Todo despejado. Amity todavía estaba en estado de shock por lo que vio. ¿Qué fue eso? Muerte errante. Son el principal depredador de la cadena alimentaria de los valles. Sacudió la cabeza y suspiró un poco. Eso fue demasiado cercano para mi comodidad. Luego notó una marca verde en una de las huellas de los dragones. Wilhelm corrió hacia la pista y observó el lodo verde que había en el medio. Sin desperdiciar la oportunidad, agarró un frasco, sacó un cuchillo y comenzó a recoger todo lo que pudo del interior del contenedor. ¿Qué estás haciendo? ¿No tienes suficiente veneno? Cuestionó Amity refiriéndose al gabinete de venenos que tiene. No de la muerte errante. Es extremadamente difícil obtener su veneno. Son los dragones más letales y peligrosos de todos. Crear un antídoto es casi imposible. Wilhelm terminó de reunir lo que necesitaba y lo sostuvo en alto para mostrárselo a su compañero. Esto puede salvar muchas vidas si algo llegara a pasar. ¿Cómo qué? Los muerte errantes son criaturas muy solitarias. Solo se reúnen durante la temporada de apareamiento y a los machos les gusta tener territorio para ellos solos. Si aparece un rival, luchan para ver quién es el dueño de ese lugar. Y eso conlleva la posibilidad de que uno de ellos venga a la isla. Dado cómo están las cosas, no será agradable si llega ese día y nos vemos obligados a matar a uno. Se lo metió en el traje y enarcó una ceja. Pero algo no va bien, nunca lo había visto, tan agitado. ¿Hay otro por aquí en alguna parte? Wilhelm negó con la cabeza.
No, lo sabríamos si hubiera una guerra territorial. Algo más. Wilhelm se arrodilló y examinó el trazado de la pista. Qué extraño. ¿Qué? Amity, curiosa, se puso en cuclillas junto a él mientras él señalaba las huellas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el pie derecho era unos metros más largo que el izquierdo. ¿Te duele? Yo diría que sí, confirmó Wilhelm. Está ocultando una cojera. Giró la cabeza en dirección a donde había venido el dragón. Algo pasa, Amity. Sé que todavía estamos buscando esa raíz, pero ¿podríamos ir en esa dirección? Quiero echar un vistazo a algo. Está bien. El dúo comenzó a caminar colina arriba, donde apareció la muerte errante. Todo lo que tenían que hacer era seguir las huellas que el dragón sangriento había dejado atrás. ¿Qué estás buscando? Wilhelm hizo una pausa y señaló un rastro de sangre negra. Es solo una sensación, pero si algo lo lastimó, veríamos las señales de lo que sucedió. El rastro de sangre puede decir mucho. Siguieron siguiendo las huellas a lo largo del camino y se detuvieron al notar un árbol que parecía muerto. Y hablando de eso, el pelirrojo se acercó, tomó una pala y comenzó a cavar un hoyo. Este debe ser uno de esos árboles donde se encuentra esa raíz. Ella realmente estaba empezando a ponerse ansiosa. ¿Algo? Él giró la cabeza y sacudió la cabeza. No. Ella gimió un poco y se tiró del pelo. Cálmate, Amity, sé dónde crece esta cosa, y Saúl también. Si no hacemos nada, estoy segura de que él lo hará. ¿Y si no lo hace? Wilhelm se puso de pie y la miró. Razón de más para que sigamos teniendo esperanzas. Dudar de nosotros mismos ahora no ayudará, dijo con tono serio mientras continuaban siguiendo el rastro y los rastros de sangre del dragón que habían visto hacía apenas unos momentos. Mientras lo hacían, la pelirroja notó algo. Las manchas de sangre estaban un poco más descoloridas, lo que indicaba que donde la sangre había caído antes se estaba secando. Le indicó que se estaban acercando al lugar donde la bestia se lastimó. Entonces, con el rabillo del ojo, vio algo brillar, reflejándose en el sol. Bloqueando la luz reflejada, notó que había una cadena rota cerca. La agarró, miró hacia un lado y vio la causa de lo que lastimó al dragón. Bingo. Corriendo hacia el objeto, lo recogió y lo levantó para mostrarle a Amity una trampa para osos muy deformada. En los bordes de los dientes había una capa de sangre de la muerte errante. «Eso es lo que lo lastimó», exclamó Amity mientras caminaban cerca uno del otro mientras la pelirroja dejaba caer la trampa. «Este también es de alta calidad», señaló Wilhelm mientras lo examinaba de cerca. «Este tipo de marca es ilegal. Los guardianes de las bestias promulgaron esa ley hace 5 años. ¿Y aún así lo están usando? Ellos no», señaló un símbolo familiar, perteneciente al aquelarre del emperador. «Pero hay otros». Wilhelm procede a levantar la trampa. Mira a su alrededor y ve un charco cercano de líquido verde lima. «Amity, ayúdame a llevarlo allí». Está bien, procedió a ayudarlo e inmediatamente sintió el peso mientras lo arrastraban por el suelo. «Oh, mierda, esta cosa es pesada». «Ya casi estás ahí, relájate», comentó la pelirroja mientras se acercaban a la piscina. Una vez allí, la arrojaron y observaron cómo se derretía y se hundía en el interior. «Bien, entonces sigamos con nuestra búsqueda». Un par de horas después, vemos el negro, y luego algo lo atravesó, y un primer punto de vista muestra a Wilhelm cavando el agujero. Desde atrás, Amity observaba con anticipación y nerviosismo. Wilhelm se asomó para mirar más de cerca y su rostro estalló en una amplia sonrisa. Metió la mano en el agujero, agarró algo y se dio la vuelta para mostrárselo a la bruja. Era una raíz gris negruzca con puntos rojos brillantes. Esta era la raíz que estaban buscando. Sí. Amity saltó en el aire feliz y emocionada, envolviéndolo con sus brazos. Sí. Sí. Wilhelm, gracias. Sí, ni lo menciones, respondió él, quedándose completamente quieto, sin siquiera moverse y sin devolverle el abrazo. Al ver esto, ella se detuvo y dio un paso atrás, inclinando la cabeza hacia un lado, confundida. ¿Estás bien? Creo que sí, estás. Wilhelm cayó de lado. ¿Seguro? No, ella se arrodilló junto a él. ¿Estás herido? No, ¿y entonces qué? Ella estaba empezando a preocuparse. No respondió porque se escuchó un gruñido muy fuerte y se sonrojó de vergüenza. Esto la hizo levantar una ceja. Espera, ¿eso es todo? ¿Solo tienes hambre? No he comido mucho en todo el día, ¿de acuerdo? No me juzgues. El estómago de Wilhelm siguió rugiendo con fuerza.
Ayúdame a levantarme, por favor. Amity hizo un círculo de hechizos que hizo que surgieran algunas manos abominables que levantaron al brujo y lo colocaron contra un trozo de hueso cercano. Gracias. No te preocupes. Observó cómo sacaba lo que parecía ser un pequeño dilatador y se dio cuenta de que la aguja estaba golpeando una barra verde. Wilhelm se quitó el casco para su sorpresa. Oye. ¿Qué estás haciendo? No dijiste que este lugar era tóxico. Y lo es, pero hay algunas partes de la isla en las que no lo es. Estamos bien ahora. Recuperemos el aliento. ¿Seguro? Estaremos bien. Wilhelm le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba para que se sentara a su lado mientras ella se quitaba el casco. Busca en mi mochila, tengo algo ahí. La bruja hace lo que le piden y mete la mano dentro para sacar algo que estaba envuelto en una hoja grande de aspecto extraño. Ella levantó una ceja ante el objeto que fuera. ¿Esto? Wilhelm asintió con la cabeza. Sí, eso es. Le hizo un gesto para que se lo entregara y ella lo observó mientras desenvolvía la hoja para revelar una especie de pan. Cuando Wilhelm lo hizo, usó el envoltorio de la hoja para romper un trozo formando un círculo mágico en el proceso creando un tenedor. Se lo comió de un bocado gimiendo mientras disfrutaba de los sabores con los ojos cerrados. Qué rico. ¿Qué es eso? Un pan especial que mi mentora solía preparar todo el tiempo, respondió mientras lo tragaba con la boca llena. Perdón. Ella nunca dijo qué era, solo que solo había que comer un poco y en unos minutos se estaba satisfecho. ¿Lo hace? Oh, sí. ¿Quieres un poco? Amity pensó por un momento antes de encogerse de hombros. ¿Por qué no? Hizo su propia preparación con un tenedor, cortó un trozo y comió un poco. Vaya, esto es realmente bueno. Tengo un sabor, muy crujiente y griega. ¿Dulzura? No está tan mal. ¿Estás segura de que esto no tiene nombre? Wilhelm inclinó la cabeza hacia un lado mientras intentaba pensar. No, siempre lo he llamado simplemente pan de supervivencia. Bueno, creo que le vendría bien un nombre diferente, argumentó Amity mientras miraba al cielo y suspiraba un poco. ¿Sabes? Aparte de que este lugar es peligroso y todo eso, en realidad es bastante agradable. ¿Lo es, no? Sí, me recuerda cuando mi familia y yo íbamos de viaje. ¿Viajes de campamento? Wilhelm se interrumpió nuevamente mientras ella tarareaba en respuesta, sonriendo un poco. Cuando tenía, casi 10 años, creo, había un gran lago. Edric, Emira y yo nos lo pasamos genial. Su sonrisa se apagó. Pero nuestra madre, no tanto. Cuando tenía unos 12 años, insistió en que dejáramos de comportarnos como niños y empezáramos a comportarnos según nuestra edad. ¿Actuando como corresponde a tu edad? Aún te queda mucho camino por recorrer, o más bien aún te queda mucho por recorrer, antes de que recaigan sobre tus hombros importantes responsabilidades. Lo sé, pero mamá insistió mucho en que lo hiciéramos. Fue entonces cuando me dijo que comenzara a teñirme el pelo para que coincidiera con su color. Wilhelm la miró de reojo. ¿Tu padre no interviene mucho? No, él simplemente hace lo que dice mamá, la mayoría de las veces, quiero decir, ni siquiera saben que soy amiga tuya, de Willow, de Luz o incluso de tu prima. Quiero decir, sin ofender, pero la mayoría de tu familia es, la pelirroja se rió un poco, entendiendo a qué se refería. No me importa. No pasa nada. ¿Qué pasa contigo? ¿Tu familia? Ay, Wilhelm dudó en responder, pero no quería ser grosero, ya que ella estaba dispuesta a compartir secretos con él. Así que le pareció que era lo correcto. No hay mucho más que decir. Amo a mi familia, pero hay un poco de tensión. ¿Como si no te llevaras bien con tus padres? No, solo mi madre. ¿Y qué pasa con tu padre? No había padre, respondió Wilhelm mirando hacia el cielo. Si lo había, dudo que esté por aquí o algo así. No lo sé. ¿Qué puedes contarme sobre ella? Es amable, valiente, interesante aunque un poco rara y muy cariñosa. Pero a pesar de todo eso, tiene muchos defectos. Bueno, sí, cada padre tiene defectos, nadie es perfecto. Pero fue por eso que nos separamos en términos amargos. Amity se volvió hacia Wilhelm y se preguntó qué quería decir con eso. Por otra parte, cada vez que surgía el tema de sus padres, él siempre hacía todo lo posible por evitarlo, incluso intentaba cambiar de tema. El pelirrojo nunca quiso hablar de eso, en absoluto. ¿Acaso maltrataron a su padre? ¿No lo amaban? No, él dijo que amaba a su madre, pero aún así se separaron en términos amargos. ¿Qué les pasó a ellos para que él se quedara así? Vosotros dos.
Los dos adolescentes miraron hacia un lado y vieron a Saúl saludándolos. Ahí están, parece que los he estado buscando desde siempre. Saltó hacia ellos, haciendo que el suelo temblara un poco por la fuerza y el peso del orco. Saúl, Wilhelm se levantó y usó su magia para volver a envolver la hoja alrededor del pan. Supongo que tu búsqueda salió bien. De hecho, encontré algunas raíces, ¿y tú? Tenemos uno, confirmó la pelirroja mostrándole dicha raíz a Saúl recibiendo un asentimiento de aprobación. Perfecto, ya tenemos lo que necesitamos. El orco puso una mano sobre el hombro de Amity. Una vez que regresemos a la isla, comenzaré de inmediato con el remedio. La bruja sonrió ante esto, comenzando a sentirse aliviada y segura de que sus hermanos estarían bien. Aclarándose la garganta, Saúl hizo que George saltara de su hombro, materializando el bastón de los orcos mientras él se subía a él y se preparaba para despegar. Pero antes de que pudieran irse y Wilhelm pudiera llamar a su cole, de repente se escuchó un fuerte rugido a lo lejos. El trío se giró hacia el lugar de donde provenía cuando el mismo ruido volvió a sonar. ¿Qué fue eso? Wilhelm entrecerró los ojos y corrió en esa dirección y Saúl lo siguió. Amity gimió preguntándose cómo era posible que cada vez que escuchaban algo peligroso fueran hacia allí en lugar de ir en dirección contraria. El trío se estaba acercando a un claro que había más adelante y se escucharon rugidos y peleas. Una cosa era segura, lo que fuera que estuviera sucediendo, sonaba como una pelea de 1000 demonios. Sin mencionar que también estaban escuchando gritos y alaridos. Cuando llegaron al claro, se pusieron a cubierto y observaron cómo Wandering Death intentaba despegar, pero desde abajo varias cuerdas se envolvieron alrededor de sus alas y algunas de sus piernas comenzaron a arrastrarlo hacia abajo. Al asomar la cabeza, vieron a los responsables, miembros del aquelarre de animales, específicamente a los fuertes tirando de las cuerdas mientras otros miembros se unían al esfuerzo y algunos usaban algunas ráfagas de choque para debilitarlo. Sin embargo, este dragón era fuerte y se negó a irse voluntariamente o caer sin luchar mientras se daba la vuelta e inclinaba la cabeza hacia atrás. Muévete. Muévete. De su boca salía una sustancia parecida al humo negro que brillaba en múltiples colores y caía al suelo, pero explotaba al impactar y hacía volar a algunos miembros del aquelarre. Pero entonces, de la nada, alguien había enviado una gran criatura parecida a un gusano hacia el dragón, que utilizó su propio cuerpo para derribar al depredador alfa al suelo y golpearlo. Cuando cayó, el gusano desapareció y los guardianes de las bestias aprovecharon el momento para reunirse y formar un gran círculo de hechizos. Lo que surgió fue una pesada red de eslabones de cadena que descendió sobre Muerte Errante. Naturalmente, estaba atrapada y las grandes bolas de metal unidas a los extremos de la red le impedían moverse, pero no retorcerse desesperadamente tratando de escapar. Ahora. Gritó uno de los miembros y luego, desde los costados, varias latas pequeñas fueron arrojadas frente a Wanderdeath y comenzó a salir gas de ellas. Para acelerar los efectos, algunos de los cuidadores de las bestias usaron el viento para soplarlo directamente en la cara del dragón, quien, lenta pero seguramente, comenzó a volverse lento y luchó por mantenerse despierto hasta que finalmente sucumbió a los efectos del gas noqueador. Cuando cayó, todos los cuidadores de las bestias vitorearon en señal de victoria por su éxito. Muy bien, saquémoslo de aquí. El trío observó cómo esta poderosa bestia comenzaba a ser trasladada a un pequeño transporte. Saúl y Amity estaban confundidos por esto mientras Wilhelm los fulminaba con la mirada. Tenía que descubrir qué estaba pasando y ponerle fin a lo que fuera que estuviera sucediendo. Para entonces, el sol se estaba poniendo en la distancia y, después de mucho seguimiento y de asegurarse de permanecer ocultos y no ser vistos, siguieron al aquelarre hasta lo que parecía ser su campamento base. Desde la cima de una colina que era parte de una antigua aleta dorsal, Wilhelm, Amity y Saúl observaron cómo los gruñidores del aquelarre de las bestias y del emperador trasladaban a las criaturas en las que habían estado enjaulados. Era un lugar muy grande, había carpas por todos lados y había docenas de miembros del aquelarre de los guardianes de las bestias, incluido el aquelarre de los emperadores. Todos ellos ayudaban en todo lo que podían, tratando de meter a las bestias en las jaulas y mover a las criaturas atrapadas de un lado a otro, todo mientras evitaban ser arañados, ensartados o quemados vivos por cortesía de un dragón enojado. Han estado aquí por un tiempo, señaló Wilhelm mientras miraba a través de un par de binoculares y se los pasó a Amity, quien miró a través de ellos. Es por eso que Muerte Errante estaba agitada. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó la bruja.
Solo por lo bien organizados y equipados que están, respondió Wilhelm al ver a algunos miembros del aquelarre recibiendo tratamiento y a algunos entrando y saliendo de una tienda médica. Esto no fue un día entero, tomó semanas montarlo. Saúl tomó los binoculares y comenzó a mirar por el campamento. Sin mencionar todos esos juguetes elegantes también. Una cosa es segura, están bien organizados, señaló Saúl mientras miraba por el campamento. Diría que es una apuesta segura que la mitad del aquelarre de guardianes de las bestias tiene que estar aquí. El orco tarareó. Y allí se encuentran los principales anfitriones del programa. Saúl le pasa los binoculares a Wilhelm y ve de qué estaba hablando el orco. Vio a Lilith hablando con un brujo mucho más pequeño. Era un humanoide bestial del tamaño de un niño. Tenía una melena salvaje de pelo castaño rojizo atado en una cola de caballo grande y esponjosa con una banda amarilla deshilachada. Su cuerpo está cubierto de pelaje naranja, con algunas manchas descuidadas en las mejillas y los codos. Sus ojos tienen escleróticas amarillas con iris magenta y pupilas hendidas, y tiene dos orejas puntiagudas de forma similar a la de un gato. Wilhelm reconoció al brujo más pequeño como Everwolf el cazador, el líder del aquelarre de guardianes de las bestias. Lilith y Everwolf. Si están aquí, entonces lo que estén haciendo los aquelarres no puede ser bueno y solo traerá problemas. Entonces, ¿para qué capturaron a todos estos dragones exactamente? Cuestionó a Mitty mientras observaban el movimiento. ¿Intentarán instalar un puesto aquí o algo así? No, intentar establecerse en Rotten Valley es imposible. Intentarán llevar a estos animales de vuelta al continente, respondió el pelirrojo mientras Saúl le pasaba el catalejo. No es una buena idea. Y si mi presentimiento es correcto, intentarán capturar también a Muerte Errante otra vez. ¿Están locos? Ese dragón es demasiado peligroso para el entorno de las Islas Hirvientes. Saúl no podía creer lo que estaba oyendo. Si ocurre un accidente, cientos de personas enfermarán o algo peor. Lo sé, pero dada la situación de las brujas salvajes y los brujos, parece que se necesitarán grandes esfuerzos para reducir su número. Wilhelm le pasó el catalejo a Mitty. Estos dragones no pueden abandonar esta isla. Suena bastante simple, ¿cómo quieres hacer esto? Preguntó Saúl mientras Wilhelm tenía su atención en las cabezas que continuaban conversando entre sí, o mejor dicho, con una en específico. Podría tener una posible idea, pero necesitamos saber más antes de planificar nuestro próximo movimiento. Bueno, entonces cuenten conmigo. Wilhelm miró a su amigo un poco confundido. ¿A Mitty? Lo miró de nuevo. Lilith me humilló en la convención y me hizo quedar como una tramposa. Por eso quiero vengarme. Wilhelm asintió aceptando la respuesta. Está bien. En el momento en que vemos a Everwolf vigilando a los miembros de su aquelarre, de repente su oreja derecha se movió bruscamente. Se sacudió la oreja como si nada. Sin embargo, la segunda vez, esto le llamó la atención y tarareó con curiosidad antes de salir corriendo para averiguar de dónde provenía el ruido. Everwolf. Una voz repentina habló tomándolo por sorpresa, gruñendo un poco, preparando su magia para decirle a la persona que se escondía que saliera. Wilhelm emergió de un arbusto. Al ver quién era el pequeño brujo, entrecerró los ojos, sabía exactamente quién era ese individuo y qué podía hacer. Tranquilo, no estoy tratando de iniciar una pelea. Wilhelm levantó las manos y se acercó lentamente al brujo, arrodillándose para poder hablarle a la altura de los ojos, intentando no mostrar malas intenciones. Solo quiero hablar. Hizo un círculo de hechizos al principio. Everwolf se tensó, pero en cambio se relajó al ver que se calmaba y le dieron dos cosas. Un bolígrafo y un bloc de notas. Entonces, ¿podemos hablar? De guardián de las bestias a guardián de las bestias. Sé que respetabas el trabajo de Hilda. Everwolf se puso una mano debajo de la barbilla y tarareó pensativo por un momento antes de asentir con aprobación tomando el bolígrafo y el bloc. Está bien. Wilhelm fue directo a las preguntas. ¿Por qué estás aquí? Nos dieron órdenes de venir a esta isla. Wilhelm levantó una ceja ante esto. Capturar a estos dragones es una violación de vuestro aquelarre, de sus especies protegidas. Incluida la muerte errante. El pequeño brujo con aspecto de bestia sigue escribiendo. Lo sé, yo también estaba confundido. Everwolf da vuelta el bloc, lo borra y escribe algo más. Pero no estamos tratando de matarlos ni nada. Entonces, ¿cuál es exactamente el propósito de esto? Es específicamente para fines médicos y de investigación. Entonces, ¿los llevarás de vuelta al continente? Everwolf, eso es demasiado peligroso, especialmente con Wandering Death, es demasiado tóxico para el medio ambiente allí.
Yo también dije lo mismo. Everwolf borró las palabras y escribió. Si algo saliera mal, la vida salvaje pagaría el precio, incluidas otras brujas y brujos. Entonces denme una ventana de oportunidad, no pueden abandonar Rotten Vale. Everwolf negó con la cabeza. No puedo. Necesitamos el veneno de la muerte errante. Esa es una de las razones principales por las que estamos aquí. Ya veo, escucha, si quieres extraer su veneno, tendrás que extraer su salvia y mantenerla en agua fría. Una vez cada pocas horas tendrás que hervirla. Si solo necesitas una cierta cantidad de veneno, entonces recoge todo lo que puedas. Pero bajo ninguna circunstancia esa bestia debería poner un pie fuera de esta isla. Señor Everwolf. Escucharon a uno de los miembros de la aquelarre de cuidadores de bestias llamando a su jefe. Rápidamente se puso a escribir. Los barcos llegarán al anochecer. Lo que sea que pretendas hacer, hazlo. Gracias, asintió Wilhelm en señal de agradecimiento y observó cómo Everwolf se apresuraba a regresar al campamento. Ahora que tenía la información que necesitaba, el pelirrojo regresó rápidamente con su grupo. ¿Qué dijo? Preguntó Saúl mientras Wilhelm saltaba sobre una roca. Everwolf dijo que estos dragones serán transportados de regreso al continente. ¿En serio quieren sacarlos de la isla? El orco sacudió la cabeza y suspiró un poco. Eso no va a terminar bien en muchos sentidos. ¿Dijeron cuándo? Preguntó Amity. Esta noche llegarán barcos desde el continente, tenemos que elaborar un plan lo antes posible. Ya había anochecido cuando los guardias se fueron, Wilhelm y Amity salieron de sus escondites. Oyeron un crujido de metal seguido de un gemido bajo. Al mirar dentro, vieron a la bestia adentro. Sin dudarlo quitaron la cerradura. Dentro de una tienda de campaña vemos al jefe de la aquelarre del emperador hablando con Kikimora a través de uno de los colgantes de comunicación de la aquelarre. Lilith, supongo que todos los especímenes necesarios están contabilizados, ¿no? Sí, Kitty, todos los dragones que se pidió capturar están contabilizados, confirmó la bruja mientras su talía muñeco de cuervo blanco, Browning, se posaba sobre su hombro graznando. A pesar de las heridas que han sufrido muchos de los miembros de la aquelarre, estamos más que preparados para el transporte. Muy bien, ¿y qué pasa con el depredador alfa del valle? Sí, incluida la muerte errante. No fue fácil, pero logramos capturarla. Y ningún otro. Wilhelm acababa de noquear a algunos guardias y se apresuró a desbloquear más jaulas mientras Amity hacía lo mismo pero con los bebés, ya que no se sentía cómoda dejando sueltos a los realmente grandes. Wilhelm se detuvo un momento para recuperar el aliento, al igual que Amity, ya que habían estado apurados y haciendo todo lo posible para que no los vieran. En ese momento, solo estaban impulsados por la adrenalina. Ya casi están todos, ¿no? Sí, es cierto. Deberían quedar pocos. Wilhelm la agarró del hombro. Escucha, yo terminaré, tú ve a buscar a Saúl. ¿Qué pasa contigo? Tengo que asegurarme de que no haya nadie más aquí. Los encontraré a ambos en el lugar que acordamos. Si no estoy allí, que Cole me busque. Está bien, buena suerte. Amity salió corriendo del campamento saltando entre unos arbustos para evitar ser vista. Ahora que Wilhelm estaba solo, continuó con su trabajo, pero no antes de detenerse y notar una jaula en una tienda de campaña cercana. Curioso, entró, mientras Wilhelm se acercaba a la jaula y dentro había una bestia parada sobre dos patas, tenía la piel negra y aceitosa y su cuerpo estaba cubierto de huesos. No como una pequeña cantidad, era una cantidad muy grande. Algunos que se parecían a púas, y otras partes de su cuerpo casi se parecían a una armadura en su mandíbula inferior, costados y cola. Wilhelm sabía lo que era, otro dragón no volador. Conocía a esta especie como el rodillo de huesos. Este gran monstruo procedió a admitir un fuerte resoplido muy parecido al de un toro, donde se podía ver su aliento. El pelirrojo sacó un par de cortadores y se puso a trabajar para liberarlo. Ya casi hemos terminado la construcción de las celdas de detención para estos dragones. La conversación de Kikimora con Lilith continuó, ambas desconocían lo que probablemente iba a suceder. La investigación que podamos aprender y obtener beneficiará enormemente nuestros esfuerzos. Algo que las islas pueden usar muy bien. Estoy de acuerdo. Lilith, te aconsejo que completes tu tarea, dijo el pequeño demonio en tono burlón, disfrutando de alborotar sus plumas. Porque con la cantidad de fracasos que has tenido, especialmente con tu rebelde familia, no se verá bien de tu parte. Especialmente ante nuestro emperador. No te preocupes, los devolveremos a tierra firme a tiempo.
Justo cuando Lilith dijo eso, se escuchó un fuerte ruido y algo se estrelló contra la tienda emitiendo un fuerte gorgoteo que hizo que los que estaban dentro de la tienda huyeran mientras derribaba un carro. El culpable no era otro que el triturador de huesos que se enroscó en una bola y comenzó a rodar pisoteando todo lo que se interponía en su camino. Lilith rápidamente se puso de pie con su bastón listo para pelear, observando el caos que había a su alrededor viendo a los dragones volar y otros persiguiendo a algunos de sus subordinados. Allí están libres. ¿Cómo diablos salieron? ¿A quién le importa, hombre? Corre hacia allí. Espera qué. Lilith estaba perpleja por la situación, tartamudeando como loca y su ojo derecho también temblaba. ¿Quién es responsable de esto? Su línea de pensamiento se interrumpió porque cerca se dio la vuelta y, para su sorpresa, casi se le cayó la mandíbula al suelo. Wandering Death salió volando. Enfadada, apretó los dientes y su rostro se puso rojo, mostrando lo enojada que estaba. Lilith tomó los cielos con su bastón y escaneó el área desde arriba, tratando de ver si podía detectar algo. Dio la casualidad de que la bruja mayor encontró un movimiento sospechoso. Alguien estaba corriendo a lo lejos. Entrecerró los ojos y gruñó con frustración, usó su magia para correr hacia el culpable, que saltó deslizándose por una médula espinal sin importarle si Lilith estaba pisándole los talones y aterrizó justo en el medio de un gran agujero. Cuando el sospechoso se disponía a escapar, Lilith disparó un ataque para evitar que quien hubiera arruinado su operación siguiera adelante. Alto ahí. El individuo no se movió en absoluto a pesar de la situación en la que se encontraba. Quienquiera que seas, ten la seguridad de que enfrentarás un castigo por tus acciones al interferir en los asuntos del aquelarre. Sabes que ese sería el caso, pero lo que estás haciendo es bastante ilegal, rastrear y atrapar especies protectoras. Los ojos de Lilith se abrieron al reconocer a quién pertenecía la voz antes de fruncir el ceño. Wilhelm, la figura se dio la vuelta para confirmarlo mientras la pelirroja la fulminaba con la mirada. Qué bueno verte aquí, Lilith. Ella gimió mientras se daba una palmada en la cara. ¿Qué estás haciendo? Evadir la ley es una cosa, pero interferir y sabotear la actividad del aquelarre nunca ha sido lo tuyo. No lo es, solo hasta cierto punto. ¿Qué demonios estás haciendo? Wilhelm le devolvió la pregunta. ¿No sabes lo peligrosa que es la muerte errante? Se ganó su nombre por una razón. Nada, solo íbamos a intentar estudiarlo. Eso es todo. Es beneficioso para la isla. Wilhelm se burló de su respuesta. No, los únicos que se benefician son usted y las ambiciones egoístas de nuestro maldito emperador. Solo lo estás viendo desde un lado, te digo la verdad. Bueno, díselo a alguien más porque mientras yo esté cerca no le harás nada a los dragones. Cuando estaba a punto de caminar, otra explosión de energía explotó frente a él. Giró la cabeza y vio a Lilith sosteniendo su bastón. Entonces, ¿realmente vas a intentarlo y hacerlo, no? Lo que dije fue en serio, respondió Lilith recordando las palabras de su último encuentro cuando se unieron para derrotar al alimentador nocturno. Ríndete ahora, Wilhelm, toda esta farsa ha durado demasiado. Tu lugar está conmigo y es donde realmente perteneces. Él la miró fijamente como respuesta, se dio la vuelta, dio un paso adelante y se mantuvo firme. No. Dije que te retiraras, alzó la voz. Ya encontré dónde pertenezco. Retirarse por... No. Lilith frunció el ceño mientras se preparaba para lo que tenía que hacer. Así que así será, dijo cerrando los ojos. Así es como debe ser, respondió Wilhelm poniéndose en posición sabiendo muy bien que esta inevitable pelea tenía que suceder, y era ahora. Los ojos de Lilith se abrieron de golpe mientras procedía a hacer un círculo de hechizos, pero Wilhelm rápidamente hizo uno más pequeño tomando una exhalación profunda y del círculo de hechizos surgió una poderosa explosión de llamas que se dirigía hacia Lilith, quien a su vez hizo un muro que bloqueó las llamas. Sin embargo, ella no se dio cuenta de que una ola de agua irrumpió, saltó e hizo otro círculo de hechizos haciendo que el agua se convirtiera en hielo sólido usándolo para deslizarse hacia Wilhelm con su bastón mientras él hacía un bastón de luz usándolo para bloquear el primer ataque directo. Cuando hicieron contacto Wilhelm desapareció de repente dispersándose en pequeños pájaros. Lilith frunció el ceño al escuchar que se hacía un círculo de hechizos y se dio la vuelta para ver que Wilhelm había hecho múltiples círculos de hechizos emergiendo de esos círculos estaban las cabezas de múltiples dragones, cada uno usando sus ataques de aliento, como fuego, relámpago e incluso hielo. Naturalmente Lilith arrastró la punta de su bastón trazándola en el suelo a su alrededor y se disparó hacia el aire evitando los ataques que aterrizaban en una roca cercana. Te has vuelto más fuerte, Wilhelm.
En respuesta, Wilhelm conjuró una bola de fuego que se dirigió hacia la bruja, que ella golpeó con su bastón y permitió que explotara hacia un lado. Tu título no significa nada para mí. No me he relajado. De hecho, he estado perfeccionando mi magia cada vez que he tenido la oportunidad. Me he vuelto fuerte para igualarte incluso a ti. Esa arrogancia no te llevará a ninguna parte. Lilith replicó antes de correr hacia adelante en respuesta. Wilhelm hizo una voltereta hacia atrás y mientras estaba en el aire, conjuró un círculo de hechizos que provocó que una fuerza repentina de aire hiciera retroceder a Lilith un par de pies, quien giró su bastón enviando una ráfaga de llamas azules a Wilhelm, quien simplemente hizo dos círculos de hechizos a la vez convocando una ola de agua y una oleada de electricidad interceptando el ataque creando una explosión. Cuando el humo se disipó, Wilhelm se sacudió el polvo mientras Lilith tarareaba un poco. ¿Y dices que soy arrogante? Tú también eres un poco demasiado confiado, señaló el pelirrojo mientras hacía crujir el cuello inclinándolo hacia la derecha. Difícilmente, tú en cambio aún tienes mucho que aprender. Siempre hay margen de mejora, replicó Wilhelm. Es cierto, Lilith no pudo evitar reírse entre dientes, esas palabras le resultaban muy familiares. No veo por qué tenemos que tener esta pelea, Wilhelm. Tienes tanto potencial y lo desperdicias. ¿Desperdiciarlo? Wilhelm repitió las últimas palabras que se habían dicho. ¿Estoy perdiendo el tiempo? Me estoy asegurando de que la vida natural de la isla siga prosperando. Y tú, por otro lado, solo estás imponiendo tus opiniones a los demás, oprimiendo la forma en que elegimos vivir nuestras vidas. Es por nuestra propia protección, Wilhelm continuó intentando razonar con él. Sabes que la magia es peligrosa en las manos equivocadas. Quizás sean manos equivocadas, pero es un poco hipócrita cuando quienes se supone que deben protegernos son peores que los criminales que metemos en el confinatorio. Lilith hizo un círculo de hechizos usándolo para acelerarse hacia Wilhelm, quien simplemente hizo dos círculos de hechizos causando dos grandes bocanadas de humo negro que rápidamente se tornaron moradas. Al ver que el humo cambiaba de color, Lilith rápidamente retrocedió en la dirección en la que iba justo a tiempo, haciendo un círculo de hechizo para dispersar el humo, pero no tuvo el tiempo adecuado para bloquear una serie de enredaderas que atrapaban ambos brazos. Usaste el humo y lo fusionaste con veneno, haciendo que tu hechizo fuera letal y lo usaste para distraerme. Muy impresionante, no sabía que el veneno de un dragón pudiera usarse a esa manera. Lo pensé yo mismo. Respondió Wilhelm mientras hacía un gran círculo de hechizos lanzando una gran bola de fuego hacia Lilith, quien arrastró sus pies en el suelo para hacer un círculo de hechizos que la hizo dispararse al aire evitando el ataque que provocó otra explosión. Se creó humo y sin mucho tiempo para reaccionar, Wilhelm se apresuró a atravesarlo y empujó el bastón de luz hacia adelante, que Lilith bloqueó. Sin detenerse allí, Wilhelm la pateó y usó un árbol cercano para saltar hacia ella nuevamente, solo que esta vez se colocó justo encima de ella y disparó una piedra que golpeó a la bruja y aterrizó en el suelo. El primero es el mío, gritó Wilhelm al aterrizar. O puede ser que la edad te esté alcanzando. Ella se burló de ese comentario antes de desaparecer y reapareció detrás de él justo cuando lo bloqueó antes de que comenzaran a intercambiar golpes con sus respectivos bastones de ida y vuelta, ninguno de los cuales perdió su objetivo, pero fueron bloqueados. Puede que te hayas vuelto más fuerte, pero ahora eres más confiado. Míralo, ¿cómo lo harás entonces? Wilhelm se burló mientras saltaba y lanzaba una doble patada que la ayudaba a ganar algo de distancia. Lilith, a cambio, hizo algunos círculos de hechizos disparando algunos rayos de electricidad, mientras que Wilhelm construyó un escudo de energía cuadrado y usó su otra mano para disparar una serie de bolas de fuego que ella evitó que le llegaran por detrás. Cuando ella iba a atacar, Wilhelm se apoyó en ambas manos usándolas para sostenerse y giró su pierna derecha para patearla en la cara. Luego siguió haciendo dos círculos de hechizos que se juntaron creando una explosión de energía mágica a corta distancia, sin embargo, ella también fue rápida con sus pies y creó una barrera de energía que hizo que la bruja se deslizara por el suelo pero diezmó a los que estaban frente a ella. Wilhelm aprovechó la oportunidad para correr como el demonio y Lilith no estaba tan dispuesta a dejar que eso sucediera al ir tras él. Mirando hacia atrás, Wilhelm se burló haciendo un círculo de hechizos desde arriba creando un muro de piedra. Lilith lo eliminó fácilmente disparando hacia adelante con llamas azules. Wilhelm en respuesta se dio la vuelta y saltó hacia atrás haciendo un círculo de hechizos propio creando una poderosa ráfaga de viento que usó no solo para empujar las llamas hacia atrás sino también para impulsarse hacia adelante. Los ojos de Lilith se abrieron mientras patinaba hasta detenerse corriendo hacia otro camino.
En ese momento, vimos a Wilhelm emergiendo, pero no sabía que estaba cayendo en picada. Lilith pasó volando junto a él y lo agarró. Ambos gruñeron, un lado tratando de dominarlo mientras el otro intentaba escapar. Naturalmente, Wilhelm eligió la medida drástica y le mordió el brazo, lo que hizo que Lilith lo soltara mientras continuaba cayendo. Mientras lo hacía, la pelirroja lanzó más bolas de fuego a pesar de que cada una fallaba en su objetivo, él no se amilanó y ella comenzó a devolver el favor. Mientras ambos casi aterrizaban, la bruja y el joven brujo estaban reuniendo poder para sus próximos ataques. Una vez que ambos aterrizaron de nuevo en el suelo, hicieron exactamente eso. Nunca quise hacer esto, Wilhelm. Pero me dejas elegir. Lilith disparó energía azul mientras Wilhelm dispara llamas anaranjadas. Ambos desataron sus ataques y cuando hicieron contacto comenzó una lucha mientras un lado intentaba continuamente dominar al otro. Wilhelm se esforzó mientras continuaba poniendo todo lo que tenía en el hechizo. Al final, pones a tu familia en último lugar. ¿Qué dijiste? Al escuchar esto, Lilith se enfureció de verdad mientras la magia surgía a su alrededor. ¿Quién te crees que eres para darme un sermón sobre la familia? No soy yo el que tiene la fe equivocada. Gruñó Wilhelm mientras continuaba su lucha. Ya sé la verdad, y la verdad es que a ti no te importan las islas en absoluto. Solo estás en el aquelarre del emperador porque te beneficia. No, te equivocas, siempre he anhelado llegar hasta donde estoy. Tengo mis razones. Pero cuando todo esté dicho y hecho, cuando ya no tengas más uso, ¿no crees que te van a tirar a un lado? Él y Lilith disiparon sus ataques y se lanzaron uno contra el otro, él creando un bastón ligero mientras ella se concentraba en el suyo, ambos golpeándose y haciendo contacto entre sí. La fuerza de cada respectivo ataque los hizo volar a ambos. Tanto la bruja como el brujo más joven jadeaban mostrando que la pelea estaba pasando factura a ambos, cada lado tratando de recuperar el aliento lo más rápido posible. Lilith usó su bastón como apoyo mientras miraba al pelirrojo que la fulminaba con la mirada. Nunca quise hacerte daño, Wilhelm, esa es la pura verdad. Pero lo hiciste, replicó Wilhelm. Hiciste más que lastimarme, le diste la espalda, a quienes te amaban, sus ojos comenzaron a lagrimear al ver cómo Wilhelm levantaba ambos brazos. Entonces, sin previo aviso, Cole entró volando y lo agarró con sus garras mientras Lilith lo observaba desaparecer en la distancia hasta que ya no pudo verlo más. Las piernas de Lilith cedieron y pronto enterró su cara en sus manos llorando con todo su corazón. Todo el camino de regreso al continente fue, cuanto menos, tranquilo. Muy tranquilo. Una vez que aterrizaron frente a su casa, Wilhelm envió a su fiel compañero a su habitación. Sin siquiera molestarse en mirar o decir nada, ni a Saúl ni a Amity, que estaba preocupada por su amigo incluso cuando ella intentó llamarlo. Wilhelm. Él siguió ignorándola y entró. Cuando ella iba a seguirla, Saúl le puso una mano para detenerla y sacudió la cabeza. Yo no lo haría, simplemente lo dejaría tranquilo por ahora. ¿Está bien? Solo necesita un poco de calma. Ben Saúl la animó a seguirlo, y ella lo hizo. Dentro de su tienda, Amity observó cómo el orco estaba trabajando en el remedio. Una vez que esto termine, probablemente será mejor volver a casa. Ella asintió, entendiendo a dónde quería llegar con eso. Sin embargo, dado todo lo que había sucedido, simplemente tenía que saberlo. Saúl. ¿Cuál es la historia de Wilhelm con Lilith? El orco dudó un momento antes de responder. Cuando lo conocí, tenía muchas cosas que decir sobre ella y todo el sistema de aquelarres. Pero ahora creo que estoy empezando a entenderlo. ¿Y a qué conclusión has llegado tú también? Preguntó Saúl mientras ella parecía dudar mucho en responder. Me dijo que una vez tuvo un aprendiz, antes que yo en un momento, intenté buscar algo que arrojara algo de luz sobre eso, pero cada vez que lo hacía, siempre me quedaba con las manos vacías. Amity miró directamente a los ojos del orco. Wilhelm era el aprendiz de Lilith, ¿no? Saúl suspiró mientras sacudía la cabeza, haciendo una pausa en su trabajo antes de continuar. Tienes razón, sin embargo, él era más que un simple aprendiz. Todo se desvaneció y ahora vemos lo que parecía ser una ventisca en pleno efecto y por todos lados había edificios cubiertos de fuego y pisando la nieve. No todo el mundo tiene siempre un buen comienzo, y dio la casualidad de que Wilhelm fue uno de los más desafortunados, con el rabillo del ojo vio a una bruja acurrucada en la nieve. Se apresuró a comprobar sus signos vitales y, para su consternación, la pobre mujer estaba muerta, ya fuera por el frío o por los asaltantes, no lo sabía. Pero Lilith pronto se dio cuenta de que la bruja sostenía una manta.
Curiosa, la sacó, aunque tuvo que arrancársela de los brazos de la bruja fallecida. Sin embargo, se salvó de ese cruel destino. Lilith lo encontró cuando era un bebé. Tenía solo una semana y ya había perdido a su madre. Ahora vemos a Lilith dándole de comer con cuchara al pequeño Wilhelm. La bruja no pudo evitar reírse mientras le limpiaba la boca con un babero. Y así, por una razón desconocida que aún no sé por qué, Lilith lo crió como si fuera suyo. Pasamos a ver a un Wilhelm más joven que observa con curiosidad a los miembros del aquelarre del emperador practicar magia. Estaba asombrado y fascinado por lo que vio. Así que trató de imitar lo que estaban haciendo y lo logró. Solo que creó una enorme bola de fuego y la disparó contra una pared, lo que hizo que explotara. Estaba súper emocionado saltando felizmente arriba y abajo y justo en ese momento Lilith se le acercó sorprendida y asombrada por lo que este joven brujo acababa de hacer. Ella sonrió mientras él corría hacia sus piernas abrazándolas mientras ella le frotaba suavemente la parte superior de la cabeza. Cuando el niño mostró promesas en magia, Lilith lo entrenó. Lilith ahora estaba dando clases particulares a Wilhelm, quien seguía cada paso a la perfección sin cometer un solo error. Le mostró casi todos los hechizos que conocía tratando de ponerlo a prueba. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Wilhelm parecía aburrirse y esto preocupaba a Lilith. Sin embargo, a pesar de su potencial, Lilith sabía que para ayudar a perfeccionar su magia, necesitaba un impulso, una motivación que lo inspirara a seguir mejorando. Entonces, lo llevó con la única persona que sabía que lo ayudaría. Cabalgando sobre su bastón y con Wilhelm a cuestas, aterrizó y saludó a alguien que se encontraba a lo lejos. Aquel a quien saludó era otra bruja. Tenía más o menos la misma edad que Lilith, esta era Hilda Soulevane, solo que mucho mayor de lo que la habíamos visto antes. Su cabello morado ahora estaba más ondulado y le llegaba hasta la espalda en total exhibición. Ahora vestía ropa bonita y atrevida. Ahora vestía un top corto de 2 piezas de color naranja y pantalones cortos, medias peludas de color marrón oscuro con botas a juego. En general, tenía un aura de espíritu libre muy salvaje. Esta mujer le hizo un gesto a Lilith, quien le hizo un gesto a Wilhelm, quien tímidamente se escondió detrás de la pierna derecha de su madre adoptiva. Naturalmente, Hilda se arrodilló para saludar al pequeño pelirrojo, quien lo encontró absolutamente adorable. Hilda. Hilda. Por lo que te ha contado, era venerada en todas partes, no solo por su tenacidad y conocimiento sobre la vida salvaje, sino también por domar a las criaturas más feroces del inframundo, incluidos los dragones. Vemos a la mencionada bruja mostrándole las numerosas bestias que estaban bajo su cuidado, muchas de las cuales él miraba con asombro y admiración. La bruja incluso guió su mano hasta el hocico de un dragón, marcando la primera vez que tocaba uno de estos asombrosos pero peligrosos reptiles. Ella le mostró la belleza de las tierras que él llamaba hogar, y así Hilda tomó a Wilhelm bajo su protección, enseñándole todo lo que había aprendido. Desde las nubes vemos a Hilda cabalgando sobre un dragón, lo que le permite al joven brujo ver las islas desde un punto de vista superior y excepcional. Vio vida salvaje vagando por la tierra, los cielos e incluso los mismos mares hirvientes. Se lo estaba pasando genial. Rastreo. Trampas. Supervivencia. Todo lo que era necesario tener. Ahora vemos breves clips que muestran al joven Wilhelm siguiendo las señales que dejó la bestia que estaba buscando. Otro lo muestra atrayendo a una de ellas hacia una trampa y levantando un puño feliz de que haya funcionado e incluso uno lo muestra cocinando carne sobre un fuego, comiéndola y dándole una pequeña astilla a una pequeña bestia que también estaba hambrienta. Aprendiendo sobre las mismas criaturas que compartieron este mundo con nosotros e incluso enseñándole algunos de sus secretos personales. Ahora vemos a Wilhelm montado en Cole, sosteniendo sus brazos extendidos y disfrutando del viento en su rostro, permitiendo que su cabello se mueva con él, y cerca de allí, Hilda también estaba haciendo lo mismo con su dragón. Wilhelm había encontrado lo que le faltaba, había encontrado su impulso. Su motivación. Quería ayudar a mejorar la isla, no solo para los brujos y las brujas, sino para toda la vida que la habitaba. Una coexistencia total y pacífica. Pero después los días se volvían amargos y las noches vigilantes se cernían sobre ellos. Ahora vemos a Hilda en el castillo del emperador parada frente al mismísimo emperador, no se puede ver su rostro, pero se puede decir que Hilda no está contenta ya que tiene los brazos cruzados. Un día, Velos pidió una audiencia con Hilda. En lugar de castigarla, no solo por negarse a unirse a ninguno de los aquelarres y ser una bruja salvaje, le ofreció un puesto para trabajar con ellos y así tener una mejor comprensión de la vida salvaje del propio inframundo.
Sin embargo, Hilda solo vio codicia y ambición en su corazón y se negó. Ella negó con la cabeza, Velos hizo un gesto con la mano y ella se sorprendió. Mientras tanto, afuera, a través de la puerta, Wilhelm observó con horror cómo una luz verde se reflejaba en la suya. Naturalmente, no terminó bien y resultó que no necesitaban a Hilda, ya tenían a alguien que poseía todos sus conocimientos. El propio Wilhelm. Lilith abrió la puerta de su habitación y, cuando lo hizo, se quedó sin aliento en estado de shock porque, por primera vez en su vida, Wilhelm no le estaba dando una de sus características sonrisas amorosas. En cambio, fue reemplazada por sorpresa, horror y estaba llorando profusamente. Caminó hacia él y cada vez que el brujo lo hacía, caminaba hacia atrás tratando de mantenerse alejado de ella. Se había dado cuenta de que, durante todo este tiempo, Wilhelm estaba siendo utilizado por motivos propios. Lo peor de todo era que Lilith, a quien una vez llamó su madre, lo sabía desde el principio. Ella trató de alcanzarlo, pero en lugar de eso, Wilhelm corrió hacia la ventana, la abrió y saltó. Naturalmente, por instinto, ella corrió y lo vio volar sobre la espalda de Cole. El dragón tenía algo en sus garras. Durante todo ese tiempo, Wilhelm nunca desvió la mirada de traición que aún hacía que las lágrimas fluyeran por ella. Esta imagen por sí sola la haría tener incontables noches de insomnio. En ese momento vemos a Saúl terminando de verter el remedio en un frasco. Desde su lugar, Amity no podía creerlo. La negligencia era una cosa, pero utilizar a tu propio hijo para tu propio beneficio personal. Esto era un desastre, y Amity sabía muy bien cómo era eso, ella y sus hermanos conocían ese sentimiento. Ella ni siquiera podía imaginar todo ese dolor por el que pasó. No era de extrañar que él fuera así, por una parte la despreciaba con cada fibra de su ser. Sin embargo, la otra simplemente no podía culparlo. Lilith era su madre, aunque no tenían parentesco de sangre, pero aún así lo crió y lo amó, y terminó lastimándolo. El orco le pasó el frasco a la joven bruja, quien lo aceptó lentamente, contemplando su propio reflejo a través del cristal. Y bien. Ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas? La bruja pensó por un largo momento antes de responder mirándolo directamente. Ahora mismo, no me importa, ¿dónde está? Saúl sonrió al oír esas palabras. Señorita, aunque seas de la sangre de tu madre, no te pareces en nada a ella. Usó uno de sus grandes dedos para señalarle el pecho. Tienes un buen corazón, no dejes que nadie más te haga pensar o te diga a lo contrario. Parpadeó sorprendida, no se esperaba eso, sonrió y se sintió bien por dentro. Probablemente esté en el borde del pantano ahora mismo. Lo encontrarás allí. Siguiendo las instrucciones de Saúl y asegurándose de tener cuidado con sus pasos, Amity se dirigió al borde del pantano. Cuando llegó, no había nada más que el borde de un acantilado que conducía al mar hirviente que se encontraba más abajo. Sin embargo, había un trozo de tierra que sobresalía hacia el lado derecho cerca de un gran árbol de hojas multicolores. Bsó sonando de fondo. Ephemeral Memory. Chrono Cross. Cerca del borde de una colina, Amity vio a Wilhelm de rodillas. Caminó vacilante por la colina y se detuvo. La razón fue que había una estatua justo frente a ella. De hecho, su amigo estaba encendiendo algunas velas, lo que explicaba lo que estaba haciendo. Sin embargo, su corazón se desplomó al juntar las piezas. La estatua era en realidad una pobre alma que estaba petrificada, de rodillas con ambas manos juntas en actitud de oración y con los ojos cerrados. No le costó mucho darse cuenta de que esa era su mentora. Esa era la misma bruja a la que tanto admiraba. La misma bruja amable y amorosa que lo ayudó a convertirse en quien es ahora. Inhalando rápidamente, caminó hacia donde él estaba para observar más de cerca a la bruja que había tenido un destino desafortunado. Un destino que muchos temían, aquellos que desafiaban el mandato de su emperador. Amity había visto brujas y brujos petrificados antes, pero no tan de cerca. La compasión se reflejaba en su rostro, no solo por este ejemplo de bruja valiente, sino por alguien en cuya vida este individuo tuvo un gran impacto. Sin decirle una palabra, se sentó a su lado. Él la miró y, a pesar de las lágrimas que derramaba, sonrió. Ella le devolvió el favor, pero se puso triste al verlo llorar desconsoladamente. Suspirando, Amity lo rodeó con el brazo y apoyó la cabeza de Willow en su hombro. No sabía por qué, pero tal vez tenía que ver con intentar hacer lo correcto. Su amistad con Willow tenía que terminar por culpa de su madre. Ella le quitó algo bueno de su vida y, al hacerlo, ambos sufrieron mucho por los resultados finales. Si bien su amistad podría estar recuperando lentamente lo que tenían, Amity no quería decepcionar a la única persona que quería precisamente eso, un amigo.
Un verdadero amigo, y eso era exactamente lo que estaba haciendo, permitiéndole un hombro sobre el que llorar y demostrarle que le importaba. Fin de la banda sonora. Mientras tanto, en la oficina de Lilith, ella acababa de ser regañada no solo por Kikimora, sino también por el propio emperador. Pero, afortunadamente, gracias a los esfuerzos de Everwolf, no fue un fracaso total. Ahora estaba atrapada haciendo papeleo, pero no podía hacerlo, su mente se concentraba en otra cosa. Su mente estaba centrada en el brujo con el que había luchado hacía apenas unas horas. El mismo que había arruinado toda la operación y, para empeorar las cosas, la recompensa por su recompensa acababa de aumentar y se propuso que, en lugar de ser capturado, lo mataran en cuanto lo vieran. Sin embargo, el emperador Velos señaló que el conocimiento del joven brujo era invaluable y que todavía lo necesitaban con vida de una forma u otra. Ella se sintió aliviada al escuchar eso, pero él le dejó perfectamente claro que si lo encontraba de nuevo, debía ser capturado. Si no, ella podría haber tenido que hacer lo impensable. Lilith tenía una obligación que cumplir, no solo como líder del aquelarre del emperador, sino también con los mismos residentes que llamaban a la isla su hogar. En el fondo, otra parte de ella luchaba sin descanso contra todos ellos. Los instintos maternales de una madre. Escena retrospectiva. Vemos a Lilith saliendo del baño con un pijama puesto, su habitual cabello teñido de azul había vuelto a su color naranja natural. Suspiró aliviada por la sensación del agua tibia, especialmente después de un largo día de trabajo. Estaba deseando dormir, sin embargo, algo más le llamó la atención. Era un notable sonido de gorgoteo agudo. ¿Eh? Se dio la vuelta y vio la fuente del ruido. Era Wilhelm de bebé con un pequeño pijama rojo. Su cabello aún no había crecido por completo, por lo que solo había un poco de cabello rojo allí, lo que permitía que sus ojos amarillos se exhibieran por completo. Wigde logró decir el infante mientras daba palmaditas con la mano en el suelo. Oh, Wilhelm, estás despierto. Lilith no esperaba ver a su hijo recién adoptado despierto a esa hora tan temprana de la mañana. ¿Tienes hambre? Wigde, dijo, haciéndolo de nuevo, tomando a Lilith por sorpresa, especialmente porque ella pensó que los bebés no hablarían así tan pronto. Por otra parte, ya tenía casi 7 meses y, aunque sus cuerdas vocales no estaban bien desarrolladas, ella le había estado dando medicamentos para ayudarlo a hablar. Era para ayudar a asegurar que pudiera hablar a medida que creciera. Evidentemente estaba funcionando o tal vez estaba tratando de imitar lo que había visto a su madre hacer con algunos de sus subordinados. Tenía que ser esto último. ¿De acuerdo? ¿Me quieres aquí? El bebé sonrió. Oh, Dios mío, eres demasiado adorable, ella respiró y observó mientras él sacaba algunas piezas de juego pequeñas y moldeadas. Observó mientras construía una pequeña torre. Parpadeó confundida y miró al niño, que la miró directamente, casi como si esperara algo a cambio. De repente, se dio cuenta y le dio un ligero aplauso. Oh, vaya, buen trabajo. Sí, muy impresionante. Él sonrió de nuevo, haciéndola reír, preguntándose si tal vez esto iba a ser algo normal. El brujo infantil tomó una pieza redonda y la sostuvo en alto para ella. Oh. Es para mí. Gracias. Ella extendió la mano para tomarla y sin querer se cayó de la pieza superior de su torre. El bebé Wilhelm miró su creación devastado y estaba a punto de estallar en lágrimas. Lilith entró en pánico, ya que sabía de primera mano en múltiples ocasiones que siempre tardaba un poco en calmarlo cuando lloraba. Entonces, pensando rápidamente y pensando en sus pies, volvió a colocar la torre de modo que el soporte inferior tuviera la pieza redonda que le habían dado, mientras que las otras dos piezas se equilibraron perfectamente. El bebé no pudo evitar mirarla con asombro y admiración. Ella le dedicó una sonrisa amorosa mientras acariciaba su cabecita. ¿Ves? No te preocupes, está bien. Además, se ve mucho más asombroso que nunca, Wilhelm. Eres tan inteligente. Él imitó sus aplausos, feliz por cómo le había ido, antes de presentarle otro trozo. Oh, ¿quieres que lo haga de nuevo? No estoy seguro de lo que puedo hacer, pero eso no significa que no podamos intentarlo. Se puso a trabajar de nuevo. Un poco más tarde, después de jugar con el bebé, vemos a Lilith acostada boca arriba y acurrucada sobre su estómago, mientras Wilhelm dormitaba profundamente sin preocuparse por nada en el mundo. Sonrió al ver el pequeño bulto, que no solo llenó un vacío en su corazón, sino que también hizo que su mundo fuera mucho mejor. Algo que le dio una razón para hacerlo mejor y corregir sus errores. Extendiendo la mano, volvió a acariciarle suavemente la cabeza con una sonrisa llorosa.
Hermoso Wilhelm, fin del flashback. Esas dos palabras resonaron en su mente mientras una vez más comenzaba a llorar con el corazón apoyando la cabeza sobre el escritorio. Continuará. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.